Hola, bienvenidos al módulo de gestión de procesos de recursos humanos. Soy Francisco May y les voy a dar un pantallazo de los métodos que están utilizando hoy en día las empresas en cuestión a los recursos humanos. Estos son los temas que vamos a tratar. Fundamentalmente, dos grandes temas. El tema de la selección de personal y la evaluación de desempeño. Dentro de cada tema troncal veremos los temas más importantes de cada uno. Lo primero que hay que hacer cuando hay un requerimiento de personal es el análisis del puesto. En análisis del puesto, como dice la definición, se determinan las responsabilidades de cada puesto, que eso es la descripción propiamente dicha del puesto, y las características de las personas que deberían contratarse para desempeñarlo. Ese es el perfil del puesto. El análisis del puesto, esta es una definición bien general, pero luego se empiezan con los requerimientos más detallados, como si tiene que ser varón o mujer, un rango de edad, una zona en donde tendría que vivir el postulante, qué estudios debería tener y qué experiencia o no debería tener. Aquí se tiene resumidamente los pasos de reclutamiento y selección de personal. Como vimos en el slide anterior, el primer paso es el análisis del puesto, es planear y pronosticar la fuerza laboral. Una vez que ya se tiene el análisis del puesto, ahí es donde la empresa dice qué necesita. Luego se dispone de un grupo de candidatos que se puede hacer la búsqueda por muchos medios. Hoy en día el medio más importante es Internet. Se empieza a filtrar los aspirantes por medio de entrevistas. Se utilizan técnicas psicológicas para seguir filtrando candidatos y luego por último se entrevista el supervisor más directo que va a tener el postulante con su jefe y varios directivos más para darle la decisión final. Uno de los temas más importantes en la selección de personal es la entrevista. Un buen entrevistador se da cuenta de muchas cosas en una sola entrevista. Estos son algunos tips para tener una buena entrevista y más que nada no ponerse nervioso. Vamos por orden. El primer tip. Planear la entrevista significa averiguar sobre la empresa que nos va a entrevistar, o sea, aunque sea tener una mínima información de qué hace la empresa, hace cuánto que tiene actividad, etcétera, etcétera. Lo más fácil es meterse en la página de internet y mirar un poco qué es lo que hace la empresa, cómo funciona, y ahí uno como futuro postulante se da cuenta también muchas cosas de la empresa. El segundo tip es ser cordial, pero no sobreactuar. Esto quiere decir que la sobreactuación de la cordialidad es muy fácil de captarlo. Porque un buen entrevistador se da cuenta que hay una sobreactuación de la cordialidad. Uno tiene que ser lo más natural posible y dentro de esa naturalidad ser cordial. Tercero, responder las preguntas con la mayor precisión posible y sin irnos por las ramas. ¿Qué es lo que se busca en este tip, digamos? Cuando uno hace una pregunta como entrevistador, en general busca una respuesta concreta, no busca que le hagan toda una historia o una explicación larga de esa pregunta. Entonces,
ahí también se demuestra qué tan conciso y qué tan claro somos. Si nos preguntan de alguna mala experiencia que tuvimos en el anterior trabajo y le empezamos a contar de otras cosas, uno se da cuenta como entrevistador que esa persona o no quiere decir algo de su anterior trabajo o no es concreto y no sabe responder lo que uno le está preguntando. Cuarto, mostrarse con inquietudes sobre el puesto, la empresa y diversos temas relacionados. Aquí un poco de la mano con la planeación de la entrevista. Si uno planeó la entrevista, tiene cosas para preguntar de la empresa y también sobre el puesto. Una vez que medio uno ya contó como postulante un poco su historia, seguramente el entrevistador le hará preguntas. Y si no le pregunta, uno puede, como postulante, puede preguntar sin tener miedo de temas al puesto, referidos al puesto. ¿Cuánto va a ser la remuneración ofrecida? ¿Con quién voy a trabajar? ¿Cuántas personas? ¿Cómo es el área de trabajo? Etcétera, etcétera, etcétera. Eso demuestra interés en el puesto y es muy, muy bien visto. El próximo punto es mostrar buena predisposición y estar abiertos a propuestas, ideas y cambios. Esto también es importante. En cuanto uno como entrevistador ve que el entrevistado tiene ganas de trabajar, es flexible, tiene ideas, es flexible a cambios, a uno como entrevistador lo impulsa a que ese postulante tenga altas chances de quedar contratado. Y por último, es algo por ahí muy básico, pero a veces a mí me ha pasado que me han entregado currículums muy desprolijo, o ni siquiera en una carpetita, me han dado un papel mal impreso. Es con un detalle de poner el currículum en una carpetita, bien presentado, bien impreso, en color. Ya con eso se tiene un currículum bien presentado. En el slide anterior hablábamos un poco de ser concisos cuando se le preguntaba. Acá hay algunos ejemplos de preguntas que son bastante usadas en las entrevistas y que son importantes responder con precisión y con ejemplos, porque por ahí ya con un ejemplo se explica mucho mejor la respuesta que con una explicación larga. Las preguntas son de todo tipo, en general buscan saber varios perfiles de la persona. A veces son un poco más, por ahí hasta personales, que parecerían personales, pero siempre están enfocados a nivel profesional. Las enumeramos así rápidamente. ¿Por qué quiere cambiar de trabajo? Esa es clásica. Logros más significativos de su último trabajo. Aquí estaría bueno enumerar 1, 2 o 3 cositas importantes que hayan logrado en sus trabajos para demostrar que tenían objetivos y que los querían lograr y los lograron. Cosas que le gustan y no le gustan de su trabajo. Acá es importante ser sinceros. Cosas que no le gustan de su trabajo, porque el entrevistador puede tomarlo en cuenta si ingresa a la empresa. Cómo es su relación con su jefe. Acá también es muy importante ser sincero. Siempre la relación con el jefe es un tema muy delicado, y si hay problemas o si hay discusiones, no quiere decir que esté mal, sino que por ahí es nada más que 2 personas no congenian. Entonces, si se lleva mal con su jefe en su trabajo anterior, es importante decirlo. ¿Por qué? ¿Por qué motivos? Eso también puede ser importante el día si la empresa lo contrata.
Si tiene personas a su cargo, qué nivel de exigencias tiene. Eso también es importante. ¿Cuál es su mejor característica para el puesto vacante? Eso es muy bueno a nivel de marketing personal, digamos. Si uno sabe venderse, es muy probable que llegue, aunque sea, a las entrevistas finales. No quiere decir, saber venderse no quiere decir mentir, sino solo mostrar sus cualidades y resaltar las buenas cualidades. ¿Qué es lo que más le interesa del puesto vacante? Acá también ser sincero. Si el puesto vacante lo que más interesa es el dinero, puedes decirlo, no hay problema. ¿Cómo te mantenés actualizado en tu campo? Esto también es importante. ¿Qué lees? ¿A qué cursos vas? ¿Qué haces como para mantenerte actualizado? ¿Cuáles son tus metas profesionales de acá a 5 años? Esas son cosas que por ahí uno a veces se plantea, pero si no preparó bien esta pregunta, puede decir cosas medio confusas o por ahí que no son importantes. Esta pregunta es importante prepararla bien. Fortalezas y debilidades, bueno, eso es un clásico. ¿Cuál es su mayor potencial laboral? Acá también viene un poco de la mano de que hablábamos del marketing personal, ¿no? De destacar sus principales virtudes. ¿Qué te motiva a trabajar? Esto también es importante. Si la motivación viene más que nada por la remuneración, es importante decirlo, no hay problema. Total, es parte del trabajo. Trabajar mejor solo o en equipo, esto también es importante para un futuro puesto. ¿Cuál era el sueldo de tu último trabajo? Bueno, aquí para negociar la remuneración. ¿Cuál es tu sueldo pretendido en relación con el anterior? ¿Y por qué deberíamos contratarte? También es una pregunta clásica de las consultoras cuando uno ya está en las entrevistas finales. Luego de que se pasaron las primeras entrevistas con las consultoras, si la empresa contrató una consultora o no, o las primeras entrevistas directas, la empresa en general hace una selección de 3, 4, 5 postulantes para hacerle una evaluación psicológica. Aquí se miden las capacidades con que cuenta una persona para desarrollar la tarea específica para la organización. Lo que busca el empleador aquí es tratar de predecir la real conducta que prestará el candidato y si cumplirá las expectativas en su desempeño, en su comportamiento, en su rendimiento, en sus actitudes frente a dificultades, etc. En la entrevista psicológica se trata de indagar cómo es la personalidad, cómo trabaja, cómo piensa, cuáles son sus antecedentes laborales, cómo se adapta a los cambios, cómo reacciona ante diferentes situaciones. Aquí tenemos las 3 técnicas más utilizadas, más comunes en estas evaluaciones. Que no quiere decir que haya más, hay más test, hay infinidad de test, según cuán completo es el análisis psicológico que se haga. Pero estos son los que en general están en casi todas las entrevistas psicológicas. El test de Blender consiste en solicitar al individuo que copie en una hoja de la mejor manera posible los dibujos abstractos que se le presentan en tarjetas. Este test se utiliza para detectar casos de lesiones cerebrales, de esquizofrenia, depresión, neurosis, alcoholismo, drogadicción, etc. El test proyectivo HTP, o mejor conocido como Casa Árbol Persona, nos permite observar la imagen interna del examinado que tiene en sí. También nos muestra la imagen que tiene el examinado en sí mismo y de su ambiente. Qué cosas considera importante y cuáles desecha. Y el último test, el de Zülliger, se compone de 3 láminas con manchas de tinta que el candidato deberá observar e interpretar. Aquí lo que se observa principalmente es cómo la persona actuará
cuando esté trabajando y deba enfrentarse a una situación nueva que le produzca tensión y o estrés. Luego de las entrevistas y entrevistas psicológicas y evaluaciones psicológicas, se realiza un informe final. ¿Qué quiere decir? Se hace un resumen de lo respondido en la entrevista más el informe psicológico, donde se elige el o los finalistas para el puesto. En general, se eligen 3 candidatos para un puesto en donde se los rankea por orden de prioridad. Y se les hace la propuesta al primero. La propuesta, cuando hablo de propuesta, es propuesta económica, ¿no? Y propuesta económica y propuesta laboral. Si este no acepta, se entrevista al segundo y así sucesivamente. En el caso del que el primer candidato se llega a un acuerdo, se cierra la búsqueda en ese mismo momento. Ahora vamos a empezar con otro de los temas troncales de este módulo, que es la evaluación de desempeño. Aquí tenemos una pequeña definición, pero más que nada la evaluación de desempeño es una herramienta que busca hacer trabajar de la mejor manera al empleado y hacer trabajar de mejor manera a la empresa. Aquí vamos a ver varios tipos de evaluaciones de desempeño y vamos a finalizar hablando de la evaluación de desempeño que más se utiliza ahora. Vamos a leer un poquito la definición y a charlar sobre el tema. La definición dice que busca contribuir al desarrollo profesional y personal de los integrantes de la organización y determinar cómo se pueden aprovechar de la mejor manera posible los recursos humanos disponibles. Una vez que se ha hecho la evaluación, se hacen las siguientes acciones. Se puede tomar decisiones sobre remuneraciones o promociones o bonus. Se reúne y se revisa la evaluación de los jefes y subordinados sobre el comportamiento del empleado y se pueden ahí hacer algunas conclusiones. Y se brinda retroalimentación a la fuerza laboral respecto de su desempeño. Esto sirve también como motivación para el empleado, ya que siente que hay alguien que está mirando su trabajo y evaluándolo. Uno de los tipos de evaluación de desempeño más antiguos, diría, es el método de evaluación con base en el pasado. Dentro de este método hay 9 técnicas de evaluación. El primero es la escala de puntuación. Es la más antigua y usada y se le da puntos a cada ítem para luego sumarlos. Bien básico. Luego está la técnica de listas de verificación, que son oraciones que describen el desempeño. Y luego otros métodos en donde no fueron tan usados en el pasado y son un poco rebuscados. Pero todos más o menos se basan en algo parecido a los 2 primeros técnicas. Otro tipo de técnica o de método de evaluación de desempeño son los métodos de evaluación en base al futuro. Y hay 3 técnicas, las más usadas. La primera es la autoevaluación. Es una técnica muy útil si el objetivo es alentar el desarrollo individual. Cuando los empleados se autoevalúan, es mucho menos probable que adquieran actitudes defensivas, factor que alienta el desarrollo individual. La segunda técnica es la administración por objetivos. Esta consiste en que el supervisor y el empleado establezcan conjuntamente los objetivos de desempeño deseables. Si los objetivos fueron realmente acordados
mutuamente y son mensurables objetivamente, segura que esto activará de efecto motivador. Y la tercera técnica son las evaluaciones psicológicas. Se llevan a cabo por un profesional, un psicólogo, en donde se mide su potencial y no tanto su desempeño anterior. Consta de entrevistas en profundidad, exámenes psicológicos, charlas con supervisores y verificación de exámenes anteriores. Bueno, por fin llegamos a la técnica más actual y más usada hoy en día. Esta técnica o este método es basado en la retroalimentación. Se llama técnica de evaluación 360 grados. La diferencia de este método es que la retroalimentación no proviene de una sola persona, llámese superior o evaluador, sino que proviene de un entorno global que incluye incluso al evaluador, a los niveles jerárquicos superiores, a los inferiores, a clientes y otras personas, incluso fuera de la organización. Eso es una de las características más distintivas de este método, ya que se utiliza a los proveedores y clientes para hacer una evaluación, cierta evaluación de la persona. Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona este método de evaluación 360. ¿Cómo se utiliza, digamos? Las dos grandes herramientas de donde se saca la información y donde está basada esta evaluación 360 son las encuestas y las autoevaluaciones. Existen encuestas para superiores, subalternos, los de la misma posición jerárquica, autoevaluaciones para clientes, para proveedores y cualquier otra persona que tenga contacto con el evaluador. Estas encuestas se ponen de forma anónima para que el evaluador se sienta libre para responder. Ahora vamos a ver la otra gran evaluación de desempeño o evaluación que hay hoy en día en las empresas. Es la evaluación por competencias. Primero arrancamos por la definición de competencia. Esta definición está relacionada con la habilidad, destreza o conocimiento para realizar una actividad o tratar un tema determinado. Leemos rápidamente la definición. Dice que son competencias de trabajo, son definidas como las características subyacentes de un individuo, que está causalmente relacionada a un estándar de efectividad y a un performance superior en un trabajo o situación. En las próximas 3 slides vamos a ver un poco, a empezar a indagar un poco este tema de las competencias. ¿Qué son las competencias? ¿Qué describen? ¿Cómo están formadas? Etcétera. Hay varios tipos de diferenciación de competencias, digamos. Un grupo es este grupo que vamos a ver ahora en las próximas 3 slides, que son las competencias difíciles de cambiar, las competencias desarrollables o las competencias entrenables. Estos 3 tipos de competencias son muy útiles para tomar en cuenta a modo personal, ir leyéndolas despacito y ver cuáles de ellas tenemos, cuáles de ellas podríamos mejorar y cuáles de ellas son puntos débiles nuestros que, bueno, los tendríamos que trabajar, ¿no?
y cuáles de ellas son virtudes que por ahí ya tenemos y podríamos también desarrollar y destacar, por ejemplo, como ya hablamos en la entrevista. Acá tenemos las que son muy difíciles de cambiar, o sea que son más bien innatas, vienen en nuestro ADN. Es la inteligencia, la capacidad analítica, el pensamiento conceptual, la visión estratégica, la innovación, la capacidad para asumir riesgos, la orientación a resultados, la integridad, la asertividad, la energía, la ambición, la tenacidad, la vocación de servicio, la autoconfianza, la orientación al aprendizaje, el autodesarrollo y la capacidad para desarrollar colaboradores. Si nos ponemos a pensar un poco y a verlas cada una, hay muchas que parecerían parte de la personalidad nuestra. Por eso mismo estamos hablando que son difíciles de cambiar. Aquí tenemos el tipo de competencia desarrollable, que son difíciles de cambiar, pero posibles. Estas competencias son las que en general uno más se enfoca cuando quiere autosuperarse. Son las que uno en general ve si hace terapia psicológica habitualmente o si hace algún tipo de tratamiento psicológico o algún tipo de tratamiento de otro tipo, y las vamos a ir enumerando de a poquito. La primera es el juicio, sentido común, capacidad crítica. La segunda, la visión sistémica. La tercera es el conocimiento de sí mismo. Esto es importante, muy importante para el análisis luego de varias cosas, de conocerse a uno mismo. El pragmatismo, la creatividad, que es 100% desarrollable, la creatividad. Uno piensa que uno nace creativo o uno no, nace no creativo, pero la verdad que la creatividad es un tema muy desarrollable. La orientación a la calidad, acá estamos un poco más enfocados a lo empresarial. La independencia, el manejo del estrés, la adaptabilidad, la escucha activa, también muy importante, el trabajo en equipo, la negociación, el liderazgo del cambio, el liderazgo en modelo CCL, gestión de conflictos y planificación y organización. Hay algunas que están muy interrelacionadas. Si uno se conoce a sí mismo, en general el manejo del estrés va a ser mucho mejor. También está ligado a la negociación, a la escucha activa. Bueno, en general están interrelacionados. En cuanto uno empieza a trabajar uno de los temas, se van concatenando. Por último, tenemos las competencias entrenables, que son relativamente fáciles de cambiar. Estas también uno en general se apunta a cambiar si quiere hacerse un desarrollo personal. ¿Qué es la formación? Competencias técnicas. Bueno, esa es la más clara, digamos. La formación, estamos hablando de la formación académica también, si uno estudia una carrera. El seniority, que está relacionado con el anterior. La comunicación y escucha activa, que tenía un poquito de las competencias desarrollables. La orientación al cliente, la capacidad de coordinación y supervisión, la capacidad para gestionar por objetivos y la capacidad para coordinar reuniones. Estas tres últimas están muy enfocadas a nivel empresarial. Aquí tenemos un pequeño ejemplo práctico de lo que hablamos recién en un puesto determinado, que es un supervisor de línea. Tenemos los tres tipos de competencias y dentro de cada tipo de competencias los que más influencia tienen en ese puesto. La primera competencia tenemos en ese puesto que está muy
influenciar la iniciativa, la orientación a resultados y la creatividad. Luego en los desarrollables, el foco en clientes, el sentido crítico y el liderazgo. Y en los entrenables, la resolución de problemas, digamos, las habilidades técnicas y las habilidades de comunicación. Estas serían las competencias que debería tener un supervisor de línea y que debería desarrollar un supervisor de líneas. Teniendo desarrolladas estas competencias, seguramente sea muy buen supervisor de línea y sea muy valorado en la empresa. Aquí tenemos otra clasificación de tipos de competencia. Digamos que esta clasificación tiene mucha representatividad en el mundo laboral. Estas competencias son el conocimiento, las habilidades, las aptitudes y las actitudes. Conocimientos son saberes que se acreditan mediante algún título, diploma o certificado por una entidad acreditada, por ejemplo, una facultad, un colegio, etc. Las habilidades son capacidades para desempeñar un rol, una ocupación, una actividad. Por ejemplo, un operario capaz de fabricar sillas, si es hábil con esa actividad, hará buenas sillas, con buena productividad. Las aptitudes están relacionadas con la capacidad de desempeñar una función determinada. Por ejemplo, una aptitud comunicativa con respecto al trabajo. Las actitudes es la predisposición, motivación y el comportamiento mismo que muestra el individuo con respecto al trabajo. Estas permiten a los individuos establecer estrategias cognitivas y resolutivas ante problemas que se le puedan aparecer en el trabajo. Existe una enorme variedad de métodos de evaluación de competencia. Entrevistas, ejercicios de simulación, exámenes escritos, determinación de la experiencia personal, acreditación de nivel de estudios, análisis curriculares, autoevaluaciones, etc. Para elegir el mecanismo ideal se tienen que considerar estos factores que vemos en la pantalla. Asimismo, la selección del método ideal dependerá tanto del contexto como del conocimiento, habilidad, aptitud o actitud a evaluar. Ahora vamos a ver la parte de evaluación de aptitudes. Los instrumentos de evaluación de aptitudes generales o específicos se utilizan para la selección de personal que ocupan puestos de dirección, así como para su formación y perfeccionamiento. Su propósito es determinar la capacidad del individuo para cumplir de manera adecuada las funciones otorgadas o que se le otorgarán. Arriba a la derecha del slide hay 3 ejemplos de aptitudes: la disciplina y la motivación y el estilo. Al implementar esta evaluación de aptitudes es recomendable combinar los resultados con otro tipo de información para poder dar un informe más completo y sacar el rendimiento potencial de un individuo, y recordar que esos resultados de los exámenes de aptitudes no permiten predecir el nivel de dominio de las competencias necesarias para desempeñarse en esa ocupación. Aquí tenemos la evaluación de actitudes. Esta evaluación se realiza a través de entrevistas y exámenes psicotécnicos, pero en caso de que la persona ya esté trabajando en la empresa, se realiza mediante encuestas de valoración de 360 grados, en donde el empleado es evaluado por su superior, por sus subordinados y por otras personas de áreas o equipos que tengan relación con él, como ya vimos
en los slides anteriores. De nuevo tenemos 3 ejemplos de actitudes, que es la comunicación, el trabajo en equipo y actitud de liderazgo. Y estas son las que en general más importancia, podríamos decir, que tienen en el mundo laboral, ya que son las más fáciles de captar también. La evaluación de habilidades. Existe una gran cantidad de instrumentos para evaluar con eficacia las habilidades y capacidades. En cualquier caso, es necesario tener en consideración que el rendimiento de los empleados no siempre refleja sus capacidades y habilidades. Una persona puede tener todas las habilidades y capacidades que requiere una ocupación, pero carecer de las actitudes o aptitudes que le permitan alcanzar un rendimiento deseado. En la pantalla se ven los diferentes tipos de habilidades: comunicativos, gerenciales o de gestión, destreza manual, creativas, liderazgo. En general, según el tipo de habilidades que uno tiene o desarrolla, es donde luego se va a desempeñar en la empresa. Si uno tiene habilidades comunicativas, sería lógico que vaya, por ejemplo, a la parte comercial de la empresa, el contacto con los clientes o algo parecido. Si uno tiene habilidades gerenciales o de gestión, bueno, es lógico que ocupará un puesto gerencial. Un puesto gerencial puede ser comercial, administrativo o de gerencia general. Si uno tiene una habilidad de destreza manual, sería lógico que trabaje, por ejemplo, junto a una máquina, en una línea de producción. Si uno es creativo, tiene una habilidad creativa, por supuesto que el puesto va a ser algo para... En general, la habilidad creativa se puede aplicar en todos los puestos. Y bueno, si uno tiene liderazgo, seguramente esté al mando de un equipo de trabajo. Luego de haber visto los diferentes tipos de evaluación y entrando en detalle en los más usados hoy en día en las empresas, estamos preparados ya para desarrollar un plan de desempeño. El plan de desempeño es la plataforma en donde se trabajará en un periodo determinado, que en general es de un año. Este plan de desempeño está compuesto por qué se debe alcanzar, cómo se debe alcanzar los resultados y qué se debe mejorar. ¿Qué se debe alcanzar? Es donde se establecen las expectativas. ¿Cómo se debe alcanzar los resultados? Es donde se reafirman las expectativas de los comportamientos. ¿Y qué debe mejorarse? Ahí se establecen las contribuciones individuales al puesto de trabajo y o acciones de capacitación. Por supuesto que estas componentes del desempeño deben apoyar y estar alineados a la estrategia del negocio, ¿no? Lo primero que hay que hacer en un plan de desempeño es definir los objetivos. Y aquí veremos cómo definir esos objetivos. Estas 5 características no solo sirven para los objetivos del plan de desempeño, sino que sirven para los objetivos en general. Plantear objetivos en general. La primera característica es que sea específico. ¿Qué quiere decir? Es ¿qué se debe lograr puntualmente? Tiene que responder a la pregunta ¿qué, quién, cómo? Que sea medible el objetivo. ¿Cómo se va a medir el grado de alcance del objetivo? Debe establecerse la expectativa en términos de calidad y o cantidad. Un objetivo que no es medible es un objetivo que luego de un tiempo va a ser dificultoso la evaluación, ¿no? Que sea alcanzable el objetivo.
se podrá alcanzar, es desafiante y requiere un esfuerzo considerable. Muchas veces por mera ambición o deseo, uno pone objetivos a veces un poco inalcanzables que luego actúan en forma desmotivadora y son contraproducentes. Cuando uno pone objetivos muy lejanos, cuando ve que no los va a alcanzar, en general no ayuda mucho para el futuro. Que sea relevante, ¿por qué es importante este objetivo? Es cómo se relacionan con los objetivos de mi supervisor, equipo, empresa, o sea, cómo se relaciona con el entorno. Y que sea limitado en el tiempo, esto es clave. Poner una fecha límite. Si no se pone una fecha límite, el objetivo puede perdurar en el tiempo y finalmente se desvanece. Otra clasificación de cómo definir objetivos es por su naturaleza. Los objetivos pueden ser cuantitativos o cualitativos. Cuantitativos, por ejemplo, podrían ser reducir los costos en un 15%, aumentar la cartera de clientes un 12%, son bien gráficos, bien concretos, bien fáciles de expresar. Y los cualitativos es ahí donde se complica, porque por ejemplo, sería mejorar la moral del empleado. ¿Cómo se mejora la moral del empleado? Por ejemplo, obtener un mínimo de 60% de calificación, muy bueno en una encuesta de satisfacción de los empleados, luego de la capacitación. ¿Esto qué quiere decir? Que aun cuando uno piensa en objetivos cualitativos, siempre le puede buscar alguna forma de medirlos. Así como vimos al principio, uno si le dice cómo calificaría o cómo mediría la moral del empleado, la primera respuesta que se le ocurre es que no hay forma de medición. No hay un indicador en donde se vea cada día el empleado. Pero mediante herramientas de evaluación, mediante herramientas de capacitación, siempre se encuentra algún modo de evaluar, por ejemplo, esa moral y ponerla en números. Bueno, aquí veremos en las próximas 3 slides las etapas del plan de desempeño. Este es un pequeño grafiquito en donde nos hace un pequeño resumen, en donde en la etapa 1 se define qué se debe hacer y cuál debería ser el resultado, ¿no? El ejemplo pone febrero, que se inicia en febrero, este es un ejemplo. En la etapa 2, a mitad de año hay una revisión, entonces se ve qué se está haciendo bien y mal hasta ese momento, qué debería hacerse mejor, qué se debería cambiar. Este ejemplo se hace en julio. Y la etapa 3 es la evaluación de desempeño propiamente dicha. Es la evaluación formal de este plan, que en este ejemplo están diciendo. Vamos a ir viendo en cada etapa los responsables de hacer los determinados procesos. En la etapa 1, en donde se definía qué se debía hacer, tenemos que el empleado va a proponer los objetivos que se alineen a los resultados y comportamientos establecidos. Tiene que reflexionar sobre sus necesidades de desarrollo y se compromete con las fechas del proceso. El supervisor tiene que asegurar el alineamiento del objetivo entre los objetivos individuales y del negocio, de la empresa. Tiene que apoyar al empleado en el día a día, acompañándolo en el alcance del resultado, y se compromete también a las fechas del proceso. Y la parte de recursos humanos, que puede ser interna o externa a la empresa, tiene que facilitar el proceso estableciendo lineamientos y ofreciendo entrenamiento y poniendo a disposición herramientas de soporte. En la etapa 2,
que era de revisión, en donde se hacía a mitad de año una revisión de cómo veníamos. El empleado también se prepara y realiza una autoevaluación, acepta las críticas y pide clarificación. Esto es muy importante, este punto, ya que es, digamos que en general, la parte más complicada de uno como persona, aceptar críticas. Uno cuando en general recibe críticas, se pone en la defensiva y ya no escucha y no puede reflexionar adecuadamente. Y el empleado busca activamente soluciones y plantea abiertamente sus preocupaciones y puntos de vista. Comprende claramente lo que se espera de él. En el caso de un supervisor, se prepara también, coordina reunión y promueve la participación del empleado en la discusión, en caso de que el empleado sea más introvertido y no participe tanto. Escucha, pregunta y clarifica, y provee el feedback y lineamientos. Es claro y directo y manifiesta sus expectativas de manera transparente. Y la gente de recursos humanos, parecida al slide anterior, facilita el proceso estableciendo lineamientos, ofreciendo entrenamiento y poniendo a disposición herramientas. Y por último, en la etapa 3, que es donde se hace la evaluación propiamente dicha, el empleado realiza una autoevaluación, de nuevo acepta críticas y pide clarificación y busca activamente soluciones y plantea abiertamente sus preocupaciones y punto de vista. El supervisor es también parecido a la revisión a mitad de año. Se prepara y coordina reunión, escucha, pregunta, clarifica, es claro y directo. Y los recursos humanos de nuevo cumplen la misma función que en las otras 2 etapas. Bueno, luego de estas 3 etapas tenemos la evaluación de desempeño. Una cosa que quería mencionar de la etapa 2, que podría parecer que está como repetida la etapa 2 y la 3, pero es importante cuál es la finalidad más que nada de la etapa 2, que es la parte de revisión, ¿no? A mitad de año. Es donde se renueva el concepto de que el manejo del desempeño es un proceso cíclico que apunta a mejorar al individuo, a la función y a la empresa. También estimula aún más los logros obtenidos hasta el momento. Ofrece ayuda en caso de desviaciones. Muestra interés por el desarrollo del individuo. Se pueden modificar los objetivos excepcionalmente. Y lo más importante, se evitan las sorpresas a fin de año. Un año es mucho tiempo y pueden ocurrir muchas cosas si no se les hace una revisión en la mitad. Todo estos planes de desempeño, de retroalimentación, que también quiere decir feedback, muestran esta importancia del feedback o retroalimentación, digamos. Todos se basan en el feedback. El feedback, como vemos en el gráfico, tiene estas 3 características, ¿no? Que es un ida y vuelta, por eso es tan importante. Debe iniciarlo quien detecte la necesidad. Debe ser específico, porque tener un feedback ambiguo es lo mismo que nada, no sirve. Y necesita ser frecuente y suceder en el momento adecuado. Ser frecuente es esto de la revisión, digamos. Si uno hace el feedback a principio de año y a fin de año se hace la evaluación, pues a mitad de año es mucho tiempo que corre y hay que hacer revisiones periódicas. El ejemplo que vimos de las 3 etapas pueden ser en 5, en 3, en 4, en 6, las etapas que sean necesarias de revisión intermedias que determine el evaluador. Bueno, y con esto terminamos la parte de evaluación de desempeño. Bueno, espero que hayan disfrutado de mi módulo. La idea era darles un pantallazo general
muy rápido de lo que actualmente se está utilizando en las empresas. Les repito que pueden consultarme lo que se les ocurra. Yo voy a dejar un poco de material y si no pueden preguntarme. Hay un montón de libros que son buenos y también hay muchos libros que son, digamos, que no son tan claros y no son muy recomendables. En este rubro, más que nada, es muy fácil hablar sin saber y hablar sin concreción de los datos. Entonces, si están interesados, me hacen un mail o me escriben un mensaje y yo les puedo recomendar ciertas lecturas para determinados temas. También está bueno, por ahí, si uno está interesado en un tema específico, leer sobre ese tema porque es enorme el mundo de los recursos humanos. Bueno, muchas gracias.